Pude notar que al lado estaba un anciano sentado. Me hacía hablar de cosas que me habían pasado. Noté que de un psicólogo se trataba y que mi monólogo escuchaba sin parecer asombrado. Y dijo, pude notar que al lado estaba un anciano sentado. Me hacía hablar de cosas que me habían pasado. Noté que de un psicólogo se trataba y que mi monólogo escuchaba sin parecer asombrado. Y dijo, pude notar que al lado estaba un anciano sentado. Me hacía hablar de cosas que me habían pasado. Noté que de un psicólogo se trataba y que mi monólogo escuchaba sin parecer asombrado. Y dijo, pude notar que al lado estaba un anciano sentado. Me hacía hablar de cosas que me habían pasado. Noté que de un psicólogo se trataba y que mi monólogo escuchaba sin parecer asombrado. Y dijo, pude notar que al lado estaba un anciano sentado. Me hacía hablar de cosas que me habían pasado. Noté que de un psicólogo se trataba y que mi monólogo escuchaba sin parecer asombrado. Y dijo, pude notar que al lado estaba un anciano sentado. Me hacía hablar de cosas que me habían pasado. Noté que de un psicólogo se trataba y que mi monólogo escuchaba sin parecer asombrado. Y dijo, pude notar que al lado estaba un anciano sentado. Me hacía hablar de cosas que me habían pasado. Noté que de un psicólogo se trataba y que mi monólogo escuchaba sin parecer asombrado. Y dijo, pude notar que al lado estaba un anciano sentado. Me hacía hablar de cosas que me habían pasado. Noté que de un psicólogo se trataba y que mi monólogo escuchaba sin parecer asombrado. Y dijo, pude notar que al lado estaba un anciano sentado. Me hacía hablar de cosas que me habían pasado. Noté que de un psicólogo se trataba y que mi monólogo escuchaba sin parecer asombrado. Y dijo, pude notar que al lado estaba un anciano sentado. Me hacía hablar de cosas que me habían pasado. Noté que de un psicólogo se trataba y que mi monólogo escuchaba sin parecer asombrado. Y dijo...